En la agricultura del antiguo Israel bíblico había dos clasificaciones de lluvias, las tempranas y las tardías. La lluvia temprana caía durante el otoño, en la época de sembrar la tierra. La lluvia tardía caía en las primeras semanas de la primavera, poco antes de la cosecha. Esto hacía que la plantación madurara para la cosecha. Espiritualmente se comparan esas lluvias al derramamiento del Espíritu Santo de una forma intensa. La lluvia temprana representa la capacitación de los apóstoles en el Pentecostés. La lluvia tardía es un derramamiento especial del Espíritu Santo manifestándose en los últimos tiempos de este mundo al prepararse para la segunda venida de Cristo. Hoy ya es posible ver algunas evidencias de ese derramamiento. La lluvia tardía acontece individualmente y debe ser motivo de ferviente oración por parte de quien desea recibirla. Exige una entrega espiritual total a Dios, lo que incluye amor y renuncia. Esta manifestación profunda del Espíritu Santo en los últimos días está relacionada al llamado fuerte clamor. Es el ambiente del último mensaje de advertencia de Dios, expresado en Apocalipsis 14 y 18, donde se verá con nitidez que un sistema religioso falso será derrotado por Dios y sus fieles. Muchos temerosos de Dios, que hoy de manera desprevenida conviven y creen en ese sistema religioso falso, son llamados a unirse al movimiento obediente del Señor. Dios prevalecerá, y los que lo sigan sabrán posicionarse a su lado. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Te goza en quien salvó. Él me sostendrá, ante el precioso soy. Saludo, querido hermano, querido amigo, que puedas escuchar este mensaje. El tema a desarrollar en esta oportunidad es la lluvia tardía. Este es un tema bastante poco conocido en el mundo cristiano desde ese término lluvia tardía. Más bien se conocen los conceptos que vamos a desarrollar a continuación, como lo enseñan las iglesias pentecostales, como aquel don para manifestaciones espirituales poderosas que recibieron los apóstoles, para echar fuera demonios, para hablar en lenguas, para sanidades. Se conoce eso como el movimiento pentecostal, más que todo predica eso, los movimientos pentecostales y los movimientos carismáticos. Pero no se unen los conceptos con esto que estamos mencionando ahora de lluvia tardía. Entonces, arrancando desde ese concepto, vamos a entender bien qué significaba lo que el Señor anticipaba antes de que aconteció el Pentecostés. Para entender este tema, entonces, vemos la explicación a modo de parábola para que el cristiano pueda entender. En otra parábola, en la parábola del sembrador, el Señor nos da a entender que el mundo es el campo, el trigo representa a los verdaderos hijos de Dios, la cizaña representan a aquellos que van a rechazar la salvación. Pero en esta parábola, la semilla es la buena palabra. El que planta la buena semilla es el Señor Jesús. Pero, como es lógico, para que una planta germine, crezca, dé fruto, es necesaria el agua, la lluvia. También para el cristiano es necesario el Espíritu Santo, sin lo cual es imposible que alguien manifieste
creer en Dios, entregar su vida a Dios, mucho menos cambiar. El Espíritu Santo es lo que hace posible que esto antinatural, hablo de una naturaleza caída, acepte las cosas espirituales. De más está decir que muchas cosas para el hombre común le parecen locura, muchas cosas de las que Dios enseña, lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, porque las cosas espirituales se las han de percibir de manera espiritual. Entonces, la lluvia temprana fue dado al comienzo del cristianismo. Como vimos en el tema anterior, en el tema 4, vimos que el Señor compró una iglesia con su sangre. Fundó una iglesia cuando Él muere en la cruz, nace el cristianismo. Pero iba a dar algo a los apóstoles para que puedan hacer esa obra tan importante de llevar este evangelio eterno, este evangelio de salvación a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, decía la profecía, luego por Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo sucedió esto? El Señor Jesús capacitó a los discípulos durante 3 años y medio, pero sin embargo las Escrituras manifiestan que ellos tenían distintos problemas a nivel emocional, a nivel del carácter, a nivel de la fidelidad, que los hacía semejante a nosotros. Entonces, ¿cómo ellos iban a ser capaces de llevar ese evangelio a todo el mundo? Recordemos que, por ejemplo, cuando el Señor bajó del monte de la transfiguración, los discípulos no fueron capaces de expulsar el demonio a un joven que estaba atormentado y el Señor los reprendió, que tenían falta de fe, por ejemplo, o Pedro negándolo cuando él estaba siendo azotado, o los discípulos huyendo cuando él fue encarcelado. ¿Cómo este grupo de gente que parecía incapaz iba a llevar adelante semejante obra a todo el mundo? El Señor le iba a dar algo, que es la lluvia temprana, que se cumplió en la fiesta del Pentecostés. Pentecostés era una fiesta profetizada en el Antiguo Testamento como la cuarta fiesta de las 7 fiestas solemnes a Jehová, que no vamos a entrar en este detalle, pero desde la muerte, desde el sacrificio del Cordero Pascual, tenían que pasar 50 días para la celebración del Pentecostés. Es así que quiere decir la palabra Pentecostés, significa 50 días después. Cuando el Señor Jesús muere, durante 40 días se les manifestó a los apóstoles de diferentes maneras y les dijo las cosas que vamos a leer a continuación. Quiero aclarar ese punto. Del Pentecostés, lo que se conoce como esos dones espirituales que supuestamente hoy están vigentes en el mundo cristiano, lo digo supuestamente, con lo que la Biblia enseña acerca de estos eventos. El Señor Jesús, antes de morir, estaba preparando a los apóstoles y en la última cena les decía lo siguiente, desde el capítulo 14 en adelante, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, fue dado en el contexto de la última cena. El Señor Jesús les estaba anunciando por tercera vez y dejándoles claro que Él venía a morir y que ya no lo iban a seguir viendo. Entonces les comenzaba a dar tristeza a los discípulos, pero el Señor los empezó a consolar. Por ejemplo, en el capítulo 15 de San Juan, el versículo 26 dice el Señor Jesús: Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Fíjense que trae la verdad. El Espíritu Santo nunca puede traer engaño. El Espíritu Santo no puede venir de un cristiano que se adecua a un escrito está y otro cristiano que no se adecua a un escrito está. El Espíritu Santo va siempre por el camino de la verdad. Pero cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
ya les iba haciendo esa promesa. Sigue el capítulo 16 hablando el mismo diálogo del Señor Jesús. Dice el versículo 6: Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón, como es natural. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Era necesario que el Señor Jesús, luego de resucitar, ascienda al santuario celestial y haga una obra de intercesión para poder impartirles a los apóstoles el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué obra iba a hacer el Espíritu Santo en la tierra? ¿Solamente milagros? ¿Solamente expulsiones de demonios? ¿Solamente hablar en lenguas? ¿Cuál era la obra principal del Espíritu Santo en el Pentecostés o en la lluvia temprana? Dice el versículo 8: Cuando Él viniere, redarguirá o convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Esa era la obra del Espíritu Santo. Fíjese que acá no habla de milagros, pero el mensaje es este: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente porque cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Pecado, viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es pecado? El apóstol San Juan dice que pecado es transgresión de la ley. Es la definición categórica de la Biblia de pecado. Pecado es transgresión de la ley. De justicia, de juicio. Hay un juicio divino. Ahora dice el versículo 12: Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Hablará todo lo que oyere en ese concilio celestial de Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu toma de todo lo que oye en esos concilios celestiales y les trae a los discípulos, y los discípulos van a volcar a la gente. Y las enseñanzas tenían que ver con convencer de pecado, de justicia y de juicio. No es solamente milagros. El milagro más grande, según el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, cuando Él sana al paralítico, el milagro más grande que Dios puede hacer es convertir una alma y salvarla. A Dios le costó todo, hacerse carne y morir. Un plan de salvación magnífico. Hacer milagros a Dios no le cuesta nada. Otra cosa, hermanos, les digo de pasada, que quede bien en claro. Que Dios haga un milagro a alguien no significa que si alguien está salvado. Muchos recibían milagros en el Pentecostés, pero eso no quería decir que esa persona necesariamente estaba salva. Una cosa es el milagro de sanación, otra cosa es el milagro de conversión. Más adelante vamos a ahondar en este detalle. En el capítulo 7 del libro de San Juan, nos aclara de cuándo iba a ser derramado el Espíritu Santo del Pentecostés o lluvia temprana. Dice el capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. La gracia por medio de los enviados. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. El Señor Jesús gana el derecho de derramar el Espíritu Santo cuando es glorificado. Cuando muere en la cruz, asciende, recibe el derecho de darnos el don de la lluvia temprana o Pentecostés. De manera que vamos a ver cómo se desarrolló esta historia. Por ejemplo, antes
de ascender, las escrituras nos declaran que se le apareció durante 40 días y 40 noches. Y les aclaró todos aquellos puntos que no entendían, les fortaleció la fe y les dijo algo, le hizo una promesa. Los mandó a predicar el evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo, comenzando desde Jerusalén, y les decían: ahora sí ustedes van a ser mis testigos. Antes de ser investido con el Espíritu Santo no tenían la capacidad, pero el Espíritu Santo los capacitó para llevar el mensaje a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Ahora dice, capítulo 24 de Lucas, el versículo 49 dice lo siguiente: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. O sea, les manda una orden: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con potencia de lo alto. Ahora dice el versículo 50: y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciólos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces les mandó una orden: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con potencia de lo alto. Entonces ellos obedecieron al mandato del Señor Jesús y se quedaron allí. Vemos ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles un paralelo de lo que acabamos de leer. Acá Lucas nos da detalles más agudos de lo que leímos en Marcos respecto a la ascensión de Cristo. Dice en el capítulo de Hechos, el versículo 2 dice: hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que recogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste dijo de mí. ¿Cuántos días le dijo? Allá le dijo no muchos días. Acá nos dijo que el Señor se le apareció 40 días. Durante 40 días después de la cruz, 40 días se le apareció de muchas maneras. Ahora el Señor el día 40 se va al cielo. Y esos 10 días, hasta completar los 50 días de Pentecostés, ellos se quedaron en Jerusalén. Dice el versículo 5: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Entonces los que habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les responde: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El versículo 8: mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjese hasta dónde iban a ser testigos: hasta lo último de la tierra. Recuerden este término, lo último de la tierra, o sea que se iba a predicar en todas partes. Pero hay una curiosidad: cuando Pablo quiso ir a Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Por qué Pablo no fue a Asia? A todo el mundo oriental, desde la India en adelante, desde la India hacia al oriente. ¿Por qué Dios no permitió? ¿Acaso será que en el Pentecostés, en la lluvia temprana, el Evangelio no iba a penetrar hasta Oriente? ¿Será que no llegó hasta Oriente? Si ustedes ven la historia, que el cristianismo llegó hasta hace muy poco tiempo a muchos países del Oriente. Pero acá decía que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. Qué curiosidad, una aparente contradicción que más adelante, en el segundo tema, vamos a aclarar. Dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. El versículo 12: entonces se volvieron a Jerusalén del monte, como se llama, del Olivar, o el monte de las olivas, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado.
El Señor Jesús ascendió un día de sábado, en el Monte de las Olivas. No es por nada que ascendió en día de sábado. Bien, dice que se queden en Jerusalén para que sean investidos. Entonces, en el capítulo 2 se nos cuenta, en el resto del capítulo 1 se nos cuenta que ellos se quedaron en Jerusalén, que perseveraban unánimes en ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús también estaba ahí. Y antes que recibiesen el Espíritu Santo, nombraron un reemplazo de Judas, ¿sí? Y estaban unánimes, perseveraban en oración, se pedían perdón todas las ofensas, se pusieron a cuenta con Dios y perseveraban en el templo todos los días. Bueno, ahora llegamos al punto crucial. Cuando llega el Pentecostés, se cumple la profecía que el Señor les había dado, que está en diversos pasajes del Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio, en Oseas, en otros pasajes más que no vamos a citar en esta oportunidad, pero sobre todo en el libro de Joel, el capítulo 2 del libro de Joel. Y ahí es donde la explicación común del pentecostalismo actual queda trunca, queda sin fundamento, porque enseñan el Pentecostés solamente de una manera parcial. No enseñan desde la fuente. La fuente está en el libro de Joel. Y ahí está la explicación de muchas cosas. Vamos a ver qué pasó en el día del cumplimiento. Dice el capítulo 2, el versículo 1. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, como el Espíritu Santo, escuchen esto, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. No es que ellos hablaban en cualquier cosa y no se entendía, el Espíritu Santo les daba que hablasen. No vamos a explicar qué es el verdadero don de lengua en este momento. Entonces, cuando se cumplen los 50 días del Pentecostés, se produce un estruendo. Ese estruendo, yo me pregunto, ¿habrá sido algo muy chiquito, muy visible, poco visible? ¿Cómo fue? Aquí dice un estruendo y vamos a ver que fue algo bastante grande, bastante visible, porque pasó lo siguiente. Dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Por qué estaba lleno de judíos en Jerusalén? Porque en esas fiestas solemnes los judíos los israelitas tenían que peregrinar 3 veces al año, para la fiesta de Pascuas, para la fiesta de Pentecostés y para las fiestas del Yom Kippur. Entonces en la segunda peregrinación anual estaban israelitas de todas las naciones allí presentes en Jerusalén. Entonces, cuando se produjo ese estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos? ¿Eso no son todos de acá cerca? Este pescador, el otro carpintero, el otro es un nombre común. ¿Cómo saben hablar en lengua? ¿Cómo saben hablar en otros idiomas si estas personas no tienen estudio? Fíjense el detalle. Ese estruendo fue tan grande que se juntó una multitud. ¿Y cómo la multitud supo a dónde? Porque uno puede escuchar que cae un rayo y uno no sabe a dónde ha caído. Pero ¿cómo la multitud pudo saber a dónde fue el estruendo? Me imagino que esto habrá sido una obra visible, muy visible, que llamó la atención, una manifestación tan poderosa, sobrenatural, que llamó la atención de todos los moradores de Jerusalén, como podemos ver en el video que se está ilustrando en este momento. Puede ser que es así, este video es producto de la imaginación de alguien, pero muy acertada la ilustración, ¿no? Ahora,
estaban todos maravillados porque venían gente de todos lados y que lo escuchaban hablar de la lengua natal de donde ellos venían, de Asia, de Mesopotamia, de Frigia, de Capadocia, de África, de los árabes, los cretenses. De todas partes, dice el versículo 12, estaban todos atónitos, perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Mas otros se burlaban y decían que estaban ebrios, llenos de mosto. Ahora viene la explicación de Pedro y es donde tenemos que poner detalle para no confundir una mala creencia del pentecostalismo actual y de los movimientos carismáticos. Ellos hacen una reunión, forman una iglesia y empiezan a hablar en lenguas y ya supuestamente reciben dones espirituales. Y tienen muchas manifestaciones y las expulsiones de demonios, etc. Y milagros a medias. Milagros a 3/4, milagros engañosos. Ya vamos a ver por qué digo que son milagros engañosos. Y además un culto sin conversión, un culto guiado por las emociones, el sentimentalismo. Buscan por la música la excitación, por el griterío y el bullicio. Buscan aseveran ser manifestaciones de Dios, lo cual la Escritura está completamente en contra de esas prácticas adentro de la iglesia. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos tener un culto racional. La alabanza con toque suave del salterio, del panderero, de la arpa, dice en Salmo 151, lo cual no es lo que se practica en las iglesias pentecostales y carismáticas. No son manifestaciones bíblicas si uno quiere ser veraz en este asunto. Entonces cuando ellos los ven y no sabían qué era lo que sucedía, el apóstol Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, versículo 14, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan borracho como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Ahora, mucha gente en diversos cultos dicen que están borrachos del Espíritu Santo, y uno ve que se revuelcan, que hacen baile, que parecieran pogos de música metalera, y ellos dicen estar ebrios del Espíritu Santo. Y van solamente por la parte de la excitación momentánea. Vamos a ver si esto es así. ¿A qué se debía el verdadero Pentecostés? El versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Se acuerdan que mencioné Joel? Y será que en los días postreros, dice el Señor, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos verán visiones, vuestros viejos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizarán, ya vamos a ver a qué se refiere, porque también estos movimientos enseñan que tienen profetas, que tienen apóstoles. Ya vamos a ver en otro estudio que si el apóstol, el supuesto apóstol o el supuesto profeta contradice un escrito dice que si no se cumpliere lo que profetizare, no te fíes de él porque con vanidad ha hablado el tal. Dios no lo ha levantado. O si contradice a las escrituras. Bien, dice el versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Daré prodigio arriba en el cielo. ¿Qué es lo que pasó cuando fue ese gran estruendo? Ahora, fíjense que esto que va a tocar el apóstol Pedro, y está diciendo que es lo dicho por el profeta Joel, esto no aconteció en la lluvia temprana. Porque esto que va a mencionar Pedro es para la lluvia tardía. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y vapor de humo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Se volverá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Oh, miren a dónde termina la profecía de Joel. Antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué iba a pasar? Señales en el cielo y señales en la tierra. Jamás, de los jamases, en ningún libro del Nuevo Testamento nos dice que en los días de los apóstoles han acontecido esas cosas. Hay una porción del Pentecostés, del evento inicial del Pentecostés, hay un resto grande de esa profecía que se tiene que cumplir en el futuro. Y es un error pensar que el Espíritu Santo de Pentecostés quedó en la tierra desde el año 31 hasta hoy. Eso es un error muy grande. El Espíritu Santo vino en el siglo I y cuando murieron los apóstoles se retiró la potencia de Espíritu Santo. Quedó el Espíritu para convertir, un Espíritu X para convertir que con los siglos fue disminuyendo. Pero los dones profetizados, el poder de sanación, el poder de echar fuera demonios, siempre fue algo que iba a identificar a los hijos de Dios, pero con potencia no volvió a ocurrir, sino que volvió la vida cristiana a un modo, digamos, ordinario, como fue antes del Pentecostés. Si había milagros, si había obra de Dios milagrosa, pero no en potencia. Esa potencia se retiró con la muerte de los apóstoles. Y vamos a ver más adelante a dónde se refiere. Bueno, el apóstol Pedro termina de hablar, les hace una amonestación que no habrá durado ni 5 minutos. Entonces esos varones que antes eran duros, que no reconocían a Cristo, ahora con la potencia del Espíritu Santo, con el poder de convencimiento, fueron compungidos de corazón. Entonces dice el versículo 32 y 33, miren lo que interpreta el apóstol Pedro de lo que aconteció. A este Jesucristo, Dios, de los cuales de todos nosotros somos, a este Jesucristo resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, la lluvia temprana. Entonces dice el versículo 37, entonces oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense cuánto tardaron y se convirtieron en ese momento. Arrepentíos, fíjense, miren el detalle. Ellos vieron solamente un milagro sobrenatural. Fue el estruendo, pero ahora estaban viendo que los apóstoles hablaban en lengua. ¿Y qué hablaban? Hablaban sin que se les entienda, le profetizaban, les enseñaban en lengua. Entonces fíjese, ¿a qué llevó el milagro? A la conversión verdadera y genuina que busca el Dios. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que habíamos mencionado al inicio. El Espíritu Santo venía a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Venía buscaba la conversión del ser humano. En otras partes dice el apóstol Pablo que nos demanda que obedezcamos a la fe. No es solamente una fe de sentimientos, de emociones, sino es una fe de transformación, la que genera el verdadero Espíritu Santo. De manera que después de que los apóstoles fueron investidos por el Espíritu Santo, hicieron grandes conversiones. Estos varones se convirtieron, se bautizaron, y dice el versículo 46, perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían junto con alegría y con sencillez, ¿sí? Y alababan a Dios. En otras partes ustedes pueden leer todo el libro de Hechos de los Apóstoles, como una forma de historia, van a ver que día a día el Señor añadía almas. En una parte, en una sola conversión, se convirtieron 3.000, en otras 5.000. Y ya después deja de digitar cuántas personas se iban convirtiendo.
Por ejemplo, dice en el capítulo 3, el versículo 19, el mensaje que llevaban los apóstoles con potencia de lluvia temprana. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue anunciado. O sea, las personas que eran bautizadas también eran bautizadas con el fuego del Espíritu Santo de la lluvia temprana. También la Escritura nos habla de que obraron diversos milagros, como ya explicamos, milagros verdaderos, que el Señor, en un abrir y cerrar de ojo, regeneraba órganos o partes del cuerpo que faltaban, como esta persona que era tullida de nacimiento y que tenía las piernas cortas. El Señor creaba, en un abrir y cerrar de ojo, una pierna nueva. Eso Satanás no puede hacer. Ese tipo de milagros jamás van a ver que se hagan en esos cultos evangélicos, por ejemplo con esta que está de moda con Leda Bergonzi, o con Benny Hill, o con Cash Luna. A Cash Luna, una vez él decía que él podía curar cualquier cosa, y lo desafiaron a que vaya a una terapia intensiva, que vaya y haga milagros. ¿Por qué no iba y sanaba a la gente de ahí? Obviamente nunca fue, porque son milagros engañosos. Bueno, entonces dice en el capítulo 5, versículo 14, y los que creían en el Señor se aumentaban más y más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Fíjense el tremendo poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Como decía el Señor, brotarán ríos de agua viva. Dice el versículo 16, aún de las ciudades vecinas concurrían multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de los espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Fíjese ese detalle, todos eran curados. Entonces, cuando una persona le diga, en tal iglesia se ha derramado el Espíritu Santo del Pentecostés, y usted vaya a esos cultos, aparte de que ve un culto bullicioso, que no se lee la Biblia, que se busca la excitación en el bullicio por medio de la música, usted vea que hay supuestas sanaciones de alguien que le dolía el estómago y se le sanó, que le dolía la cabeza, que no podía ver, que tenía el ojo tapado. Bueno, usted dude de esos cultos cuando vea que entre una persona en silla de ruedas que no tiene una pierna, o que alguien que no tenga un brazo, o alguien que no tenga un ojo, y no se ha sanado. Potencia de lluvia temprana de Pentecostés, todos eran sanados. Quiero dejar en claro que no quiere decir que los que son sanados necesariamente son salvos. Por solamente pasarle la sombra del apóstol Pedro, o algún sudario, alguna ropa que usó Pablo, o alguno de los apóstoles, ya eran salvos. Se le hacía el milagro, Dios le hacía el milagro, pero no quiere decir que eran salvos, porque para ser salvos se tenían que arrepentir y aceptar al Señor como su Salvador. Dice en el capítulo 8, el versículo 6, nos habla lo siguiente: y las gentes escuchaban atentamente unánime las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, escuchen, y cojos eran sanados. Así que habría gran gozo en aquella ciudad. Entonces, la potencia del Espíritu Santo estaba con ellos. Dice más adelante, pueden seguir viendo que habla muchísimo de muchísimos milagros que hoy en día no se dan en el mundo. Más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo del Pentecostés se retiró en el siglo I. Hoy en día no se dan esos milagros. Dice, cuando llega el Evangelio hacia los gentiles, en el capítulo 13, el versículo 48, y los gentiles oyendo esto fueron gozosos y glorificaron la palabra del Señor. Fíjense que exaltaban.
no las emociones, sino el escrito está, la palabra del Señor, porque lo que estaba profetizado se estaba cumpliendo ante sus ojos, el Pentecostés. Glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creían los que ya estaban ordenados para vida eterna, los que desde la eternidad Dios sabía que se iban a convertir, que sus nombres iban a estar en el libro de la vida. De tal manera que cuando el apóstol Pablo ingresa a la fila del Señor, se convierte en el apóstol de los gentiles. Y Pablo extiende el evangelio fuera de Israel y lo lleva al mundo habitado en ese entonces, excepto en Asia. Dice, por ejemplo, el capítulo 19, el versículo 11, algunos de los hechos que hacía Pablo. Y hacía Dios grandes maravillas por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Brotaban ríos de agua viva de Pablo. Por ejemplo, vamos a leer en Romanos, el capítulo 15, el versículo 19. Habla de el ministerio de Pablo. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo? Con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo llenó del Evangelio por donde él era llevado. Entonces, cuando el Evangelio crece y llega a distintas partes del mundo, también comenzaban los problemas. Como vamos a ver más adelante, el misterio de iniquidad ya estaba en marcha, pero los apóstoles se oponían a ese misterio de iniquidad. El apóstol Juan nos marca que ya en el presente hay mucho anticristo, solo que hay quien lo detiene. Llegará la hora en que eso que lo detiene será quitado del medio y se manifestará un anticristo muy poderoso, o el misterio de iniquidad, como lo dice Pablo. De manera que el Señor le iba anunciando a Pablo, como a Pedro, que ellos pronto iban a ser muertos, y les anunciaba qué iba a pasar con ese evangelio posterior a su muerte. Para esto vamos a ver lo que Pablo les iba a declarar a los cristianos que iba a pasar con el evangelio después de su partida. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 20. Dice lo siguiente: versículo 27, dice el apóstol Pablo: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Les anunció toda la doctrina. Ahora dice en el versículo 28: mirad por tanto por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Fíjense que no hay un solo obispo, hay muchos. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Fíjense que iba a profetizar. ¿Qué estaba profetizando Pablo? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Dios le había manifestado claramente que iba a ser martirizado, tal como pasó con el apóstol Pedro. Después de que ellos dieron su testimonio, iban a ser martirizados. Pero iba a pasar algo en el rebaño, y Pablo le estaba advirtiendo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que abren cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad y acordaos que por
3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba haciendo esta aclaración? Porque se le había declarado 2 cosas. Una, morirse él, iba a surgir la gran apostasía, como también lo declara el apóstol Juan, que ya hay muchos anticristos al presente, solo que hay quien lo detiene. Por ejemplo, no vamos a leer todos los versículos, pero el más claro para entender este concepto está en el libro de Tesalonicenses. En el libro de Segunda de los Tesalonicenses está esta enseñanza. Ustedes pueden ver en los evangelios cómo los apóstoles combatían arduamente la fe que había sido dada a los santos. Y vez tras vez, cuando se manifestaba alguna creencia extraña, los apóstoles, con la autoridad y la potencia de lluvia temprana, se oponían a las apostasías y esos intentos de Satanás por atacar al pueblo de Dios quedaban desarticulados. Como por ejemplo, que algunos creían que Cristo iba a venir por segunda vez en esos días. Muchas personas malinterpretaban esta profecía. Entonces, dice en el capítulo 2, el versículo 1, empero rogamos, hermano, que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Había gente que trataba de hacerse de esa autoridad para enseñar doctrinas extrañas, pero que ni por carta de apóstol, ni de profeta, ni de nadie, el día del Señor iba a estar cerca, de ninguna manera. No os engañe nada en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué tenía que pasar? Venía la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como de Dios, haciéndose parecer a Dios. En otra parte, el mismo apóstol Pablo dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Del mismo cristianismo iba a surgir la apostasía y esta obra que está describiendo acá. Pero dice en el capítulo 2, el versículo 5, algo semejante como lo que leímos en Hechos. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros decía esto? O sea, las advertencias. Y ahora vosotros sabéis lo que lo impide. ¿Qué le impide? ¿Qué impide que no se manifieste la apostasía? Que la presencia de los apóstoles refrenaba esa manifestación, esa obra de Satanás. Pero lo impedía hasta un tiempo X, porque el Espíritu Santo se iba a retirar, la potencia del Espíritu Santo se iba a retirar, porque ya está obrando, dice el apóstol Pablo, en sus días, ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué impedía eso? Eran los apóstoles. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigue diciendo más adelante parte de esta profecía, que iba a venir cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Fíjense, se retira el Espíritu Santo y entra el error. Se retira el Espíritu Santo y entra el espíritu de engaño. Vienen los grandes extravíos de la iglesia cristiana desde el siglo XIII en adelante, más aún en la Edad Media y llegando hasta el tiempo actual.
el Espíritu Santo se iba a retirar. Como decía San Juan, ustedes los pueden ver. Hay muchos anticristos, solo que ahora hay quien lo impide. Pero cuando se quite esto, lo leímos ahora, se va a manifestar el misterio de iniquidad. Volvemos al símbolo. Lluvia temprana, lluvia tardía. La lluvia temprana fue en el Pentecostés y el apóstol Pedro lo interpretó de lo dicho por Joel. Ya vamos a retomar esto. Entonces Cristo sembró el cristianismo, pero iba a investir para que esos discípulos lleven el evangelio a todo el mundo. Fíjense de qué manera floreció este evangelio hacia todo el mundo. Por ejemplo, leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 18, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Hasta los confines del mundo sus palabras. Pero hay un misterio, porque Dios no permitió que Pablo fuese a Asia. Antes el evangelio estaba solamente circunscrito en el territorio de Israel. Y los israelitas, en vez de predicar, se cerraron ellos mismos. No predicaban a las naciones, a los gentiles. Cuando viene la lluvia temprana, estaban los apóstoles dedicados a los israelitas, pero vino el apóstol de los gentiles, que fue el apóstol Pablo, y fue el que más éxito tuvo en su ministerio. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de hasta dónde él llegó o llevó el evangelio. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, leemos lo siguiente. Dice 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjese, por todo el mundo llegó este evangelio. Ahora dice en el versículo 23: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Fíjense, a toda criatura, a toda persona se le predicó el evangelio en ese tiempo. Me seréis testigo, había dicho el Señor Jesús, comenzando desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y a lo último de la tierra. Eso es lo que había profetizado el Señor Jesús. Y acá estamos viendo que con el paso de los años, el apóstol Pablo testificaba que este evangelio llegó a todo el mundo. Ahora dice en el versículo 26, ¿cuál era ese evangelio que predicaba Pablo? A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a toda sabiduría, en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Ese era el evangelio. El mensaje iba acompañado de milagros. El mensaje iba acompañado de prodigios, de sanaciones. Pero el mensaje era el mismo. El mensaje de salvación era el mismo. El Señor buscaba la salvación de las almas. Ya lo habíamos dicho antes. Viene a convencer al mundo de pecados, de juicio y de justicia. Para ir cerrando el tema, quiero volver la atención a lo que fue dicho por el apóstol Pedro. Esto que aconteció en el Pentecostés es lo dicho por el profeta Joel. Pero vimos que el apóstol Pedro mencionó que Joel dijo que estas cosas iban a pasar hasta el día
grande del Dios Todopoderoso, que iba a haber señales en el cielo y señales en la tierra. Y esas cosas no pasaron en el siglo I. ¿Será que en el Pentecostés no se cumplió toda la profecía o se cumplió de una manera parcial? Vamos a ver en el libro de Joel, en el capítulo 2. En el Antiguo Testamento, Joel nos va a profetizar. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 1 y 2 de Joel. También habla de este sentido metafórico de la siembra, del Evangelio. Ahora dice en el capítulo 2, el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas. Lo hizo en la lluvia temprana y se cumplió, lo vemos en las Escrituras. Ahora, para la lluvia tardía, que es el próximo tema, vamos a ver que hay cosas mayores que en la lluvia temprana. Ahora, dice el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Cuál fue la primera lluvia a su tiempo? El Pentecostés. ¿Cuál era ese tiempo? 50 días después de la cruz. 40 días se le apareció el Señor Jesús, 10 días esperaron ellos en Jerusalén. Les ha dado la lluvia a su tiempo, pero no es solamente el Pentecostés, no termina allí. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. ¿Cómo va a ser la lluvia tardía? Como al principio. Pero vamos a ver que mayores. Ahora, ¿qué iba a pasar, qué iba a pasar con el resultado de esta obra? Dice, las eras se henchirán de trigo, o sea, la cantidad de almas que se van a ganar. Los lagares rebosarán de fruto, rebosarán de vino y de aceite. Esto es símbolo del Espíritu Santo. Rebosarán de aceite. El Señor Jesús lo dijo en otras palabras. El que en mí cree, de su interior brotarán ríos de aguas de vida y seremos saciados. Ahora dice el versículo 28, lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro interpretó la lluvia temprana como el acontecimiento que pasó en ese día del estruendo. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Espíritu Santo iba a caer sobre todos, sin distinción de género. En las Escrituras se nos habla de muchas profetas. En el tiempo del Pentecostés había muchas profetas, así como también habrá profetas mujeres en la lluvia tardía, pero jamás se habla en la Biblia, porque muchos utilizan estos versículos para decir que sí se puede tener pastoras mujeres, lo cual no es. El versículo nos está hablando de profetas mujeres, no de pastoras. Es un error al pasar que quería comentar. Ahora dice el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué es esto? ¿Por qué eso no pasó en el siglo I? Lean el Nuevo Testamento, en ningún capítulo ni versículo está. Quiere decir que fue un cumplimiento parcial de la profecía. El sol se tornará en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la segunda venida. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en el monte y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren a los que Jehová habrá llamado. La lluvia tardía, como vamos a ver en el siguiente tema, es el último gran llamado del Señor Jesús a un mundo que estará sumido en la mayor oscuridad espiritual de toda la historia. Será tan grande la manifestación de Dios que muchísimos se convertirán, mas no todos. Pero será el esfuerzo más grande de la historia de Dios, del pueblo de Dios, mejor dicho, de todos los tiempos, para salvación del hombre. Va a haber manifestaciones, va a haber
grandes obras, grandes milagros, pero por sobre todas las cosas, conversiones genuinas, milagros genuinos. Vamos a terminar con el último versículo. Como les hice notar, misteriosamente el apóstol Pablo no pudo ir a predicar a Asia. ¿Por qué el Señor no permitió que vaya el Evangelio a Asia? Un misterio, no está revelado. Pero vemos que Asia es un país, es una región del mundo pagana. No tienen creencias cristianas, ni en sus raíces antiguas ni en la actualidad. Apenas ha penetrado el Evangelio. Pero cuando venga la lluvia tardía, el Evangelio va a penetrar con gran potencia en esos países. Y se va a cumplir esto que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 24, el versículo 14, habla de las señales del fin. El Señor dijo, va a haber guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos, muchas señales, pero aún no es el fin. Ahora, ¿cuándo será el fin? Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál será el fin? El día grande y espantoso de Jehová. Pero justamente antes del día grande y espantoso de Jehová va a haber una gran obra de conversión. Quiero invitarte a participar del siguiente tema, la mitad de este otro tema. Ahora tocamos la lluvia temprana. En el próximo tema vamos a tocar la lluvia tardía y van a terminar de cerrar las cuentas respecto a este tema tan importante para la iglesia en todo el mundo, para todos los cristianos en todo el mundo. Cuando venga el tiempo de la lluvia tardía, ¿va a ser de salvación o va a ser de perdición? Te invito a suscribirte al canal para poder participar de los siguientes temas, para que te lleguen las notificaciones, y espero poder encontrarnos en el próximo tema. Saludos y bendiciones.